Unidad 8. En esta unidad, chicos, vamos a trabajar con algunas de las enfermedades y su relación con la alimentación, es decir, nutrición en condiciones especiales. Traté de resumírselos en forma de cuadros. Creo que es mucho más sencillo que ustedes puedan identificar aquellos datos importantes a considerarse en la parte nutricional en las diferentes enfermedades incluidas en esta unidad. Vamos a iniciar con la enfermedad acidopéptica. Como ustedes ya lo saben, es el incremento anormal de la secreción gástrica. Se produce por exceso de estimulación neurológica a través del nervio vago, secundaria estados emocionales, tensionales por estrés. En este sentido, la recomendación nutricional se basa en restringir algunos alimentos irritantes. En este caso encontramos especias, condimentos como puede ser la mostaza, pimienta negra, el chile y algunos otros alimentos, ¿no? Especias como puede ser la menta, la hierbabuena, que también pueden condicionar esta irritación, este efecto irritativo de la mucosa gástrica. Es importante también restringir estimulantes como la cafeína, que podemos encontrar en el café, en refrescos, en particular en el té negro. Y por tanto, también va de la mano con el evitar alimentos con alto contenido de grasas. Aquí la recomendación principal es poder recomendar ahora sí que alimentos que no sean fritos, capeados, empanizados. Es preferible recomendar alimentos que sean hervidos, al vapor, empapelados, asados. También se recomienda evitar bebidas ácidas como el jugo de jitomate o frutas cítricas, como puede ser la piña, como puede ser la naranja, la mandarina, y bueno, restringir bebidas alcohólicas. En el caso de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, pues se recomienda fraccionar la dieta de 5 a 6 tiempos. Cada paciente debe de identificar y restringir los alimentos que incrementan su malestar, y esto es muy importante porque nos permite individualizar a cada paciente de acuerdo a los alimentos que ha asociado con el malestar de reflujo. Es importante también eliminar café, té, refrescos y bueno, prácticamente se sumarían también las indicaciones de enfermedad acidopéptica para tratar de evitar malestar de lo que es tracto digestivo alto. En el caso de la diarrea, pues se refiere a una disminución en la consistencia de las heces y aumento en la frecuencia de las evacuaciones comparando con el hábito normal de cada persona. En este caso, el plan de hidratación oral es fundamental. Ustedes también lo saben, ¿no? El paciente debe mantenerse hidratado. eh, y bueno, en cuanto a lo dietético, se recomiendan alimentos ricos en fibra soluble, como es la avena, el arroz, manzana, plátano, pan tostado con fibra, ¿no? El contenido de fibra del pan tostado, chicos, es menor que aquel pan integral, ¿no? Que tiene un contenido de granos enteros. Se sugiere por su parte evitar el exceso de fibra insoluble, como puede ser el salvado de trigo, justamente estos cereales integrales, las leguminosas, que además por sus características de generar distensión abdominal, pues incrementarían el malestar. No se recomienda, de hecho, restringir la alimentación habitual, ni alterar la cantidad o la calidad de los alimentos. Y en este caso les indico esta diapositiva donde justo se identifican los beneficios del mantenimiento de la alimentación habitual, una alimentación por vía oral, donde se nos dice que favorece el mantenimiento de la función gastrointestinal, promueve la recuperación de la mucosa intestinal a partir del trofismo intestinal, que ya hemos platicado en varias ocasiones a qué se refiere, disminuye el riesgo de atrofia de las vellosidades intestinales, que también ya lo hemos comentado, reduce el riesgo de permeabilidad intestinal secundario o secundaria a una infección, no prolonga el tiempo de diarrea o el aumento de frecuencia de vómitos y puede disminuir la posibilidad de desarrollar intolerancia a la lactosa. Por tanto, es importante considerar que no siempre es el ayuno una opción ideal, precisamente por esas características y estos beneficios que trae consigo el mantener la alimentación habitual.
Y bueno, quise agregarles también esta diapositiva relacionada a los probióticos como parte del tratamiento de la diarrea y conforme a su etiología, donde podemos ver las cepas, ¿no? Las diversas cepas que ustedes pueden encontrar en las marcas comerciales, las dosis sugeridas que también se mencionan y bueno, el tratamiento específico para cada uno de los trastornos, ya sea para diarrea infecciosa, por ejemplo, en niños o en adultos, asociada a antibióticos, asociada a alguna enfermedad nosocomial, ¿no? En el caso de niños. Y bueno, es importante considerar que no todas las cepas son recomendadas para todos los casos, sino que se sugiere individualizar. En cuanto a la enfermedad hepática, pues se dice que de un 20 a un 10% de los pacientes pueden cursar con desnutrición. Va a depender de la etiología, del tiempo de evolución de la enfermedad y obviamente del tratamiento. En este caso, la vía oral también se convierte en una de las principales opciones y vamos a diferenciar aquellos pacientes que estén cursando con desnutrición de aquellos que no. En este caso, en pacientes sin desnutrición, podemos recomendar de 25 a 35 kilocalorías no proteicas por kilogramo de peso con un aporte de proteína de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de peso. En aquellos pacientes desnutridos, obviamente se requiere una mayor cantidad calórica, en este caso vamos hasta 40 kilocalorías no proteicas por kilogramo de peso y de 1 a 1.5 gramos de proteínas. En aquellos pacientes que cursan con ascitis o con inclusive la misma hepatomegalia, si llega a estar presente, puede disminuirnos la capacidad gástrica. Por tanto, se recomienda fraccionar en comidas frecuentes que pueden ir de 4 comidas hasta 7 comidas, incluso considerar colaciones nocturnas. En pacientes que cursan con deterioro de la función hepática con la presencia de encefalopatía hepática, pues también se sugiere predominar las proteínas vegetales, ¿no? Pueden ser a base de verduras, cereales, leguminosas, que estas a su vez son una fuente también de aminoácidos de cadena ramificada, como es leucina, valina y leucina, y que también aportan beneficio en este tipo de pacientes. Hay una menor producción de amonio y por tanto pueden ayudar a la mejoría clínica. Se sugiere también el consumo adecuado de fibra. Se dice que la fibra disminuye la amoniogénesis y esto a su vez pues también mejora también el metabolismo de los hidratos de carbono. El promedio de fibra recomendado es de 25 a 30 gramos al día y los nutrimentos que se pueden administrar también en el caso de requerirse o deficiencias específicas puede ser el zinc, calcio, vitamina A, vitamina B6, vitamina B12, vitamina C, vitamina D, vitamina E y vitamina K. Entonces es importante contemplarlos en aquellos pacientes o suplementarlos en aquellos pacientes que muestren algunos datos clínicos de deficiencias. En el caso de ascitis, pues se sugiere limitar el consumo de sodio a 2 gramos al día y de líquidos de 1000 a 1500 mililitros al día también. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal, pues vamos a dividirlo en dos, uno que es la enfermedad de Crohn y la SPRUE, ¿no? Enfermedad celíaca o enfermedad o SPRE tropical, que en este caso se asocia más a procesos infecciosos. En el caso de la enfermedad de Crohn, se sugiere mantener una dieta habitual y variada, valorar de manera individual la tolerancia a los alimentos, los lácteos y derivados, pues restringirlos únicamente en los casos donde esté evidenciada la intolerancia como tal, dar un aporte energético adecuado, no restringir la fibra a menos que se trate de pacientes que se van a someter a una resección intestinal. Y bueno, aquí son muy funcionales las fórmulas elementales, como ustedes saben, son aquellas que contienen los aminoácidos en forma intacta y esto nos permite, de forma hidrolizada y esto nos facilita la absorción del mismo, ¿no? Entonces es una opción, una fórmula elemental y también podemos considerar el apoyo de una nutrición endovenosa o nutrición parenteral en los casos que se requiera. Valorar el uso de también de la suplementación de algunas vitaminas que también pueden verse limitadas en su absorción.
En el caso del sprue nos vamos a enfocar principalmente al celíaco, ¿no? En donde pues son 4 cereales principales los que tendríamos que restringir por su aporte de gliadina, ¿no? Que es la proteína que se encuentra en el trigo, que se encuentra en el gluten. Y bueno, es avena, justamente el trigo, cebada y centeno. Sin embargo, recordar que muchos de estos alimentos se encuentran, o de estos cereales se encuentran como parte del proceso de industrialización de galletas, de repostería, de pastas, y por tanto es importante contemplarlo, no solamente en restringir el alimento como tal, sino a enseñar a los pacientes a la lectura de etiquetas, ¿no? Enseñarles qué es gliadina, gluten, lo que podemos encontrar como parte de la preparación de la industrialización de algunos alimentos. Incluso algunos de ellos nos marcan que se procesan, en donde se procesan alimentos con gluten en caso de algunos cereales que quizá estén libres de trigo como tal, pero pueden traer o contener trazas de gliadina. En este caso también es importante sustituir el gluten y estos cereales por arroz, tapioca, que también es un derivado del arroz, papa, maíz, soya, e incluso también considerar algunos otros cereales como el amaranto o la quinoa. En cuanto a la pancreatitis, pues es controversial en cuanto al uso del inicio temprano de la alimentación enteral. Sin embargo, se ha observado que no tiene efectos adversos en comparación con la nutrición endovenosa. Idealmente, chicos, en tanto el paciente tenga un tracto digestivo funcional, vale la pena hacer uso de este y evitar el uso de la nutrición parenteral en caso de que no sea indispensable. Hablábamos de una alimentación trófica que puede ser a nivel transpilórico, que puede permitir esta alimentación trófica, pero también a su vez pues valorar la progresión de esta de acuerdo a la tolerancia del paciente. Es importante considerar que si el paciente no tiene dolor y tiene hambre, a pesar de encontrarse a unas enzimas elevadas, bueno, podría ser candidato a iniciar su alimentación. Gradualmente, conforme el paciente vaya tolerando, podemos ir haciendo la progresión a una dieta normal. Inicialmente se sugiere no utilizar los lípidos, podemos apoyarnos en aquellos que son de triglicéridos de cadena media para mejorar la absorción y por tanto ir valorando la tolerancia, en tanto podemos ir llevando de la mano su progresión a una dieta normal. En el caso del síndrome de intestino irritable, em, también se asocia en algunas personas por estados emocionales de tensión o estrés, pueden producir alteraciones en la motilidad del colon con cambios abdominales poco precisos en su sintomatología. Prácticamente en este caso hay que identificar los alimentos en particular que se asocian. Muchos de ellos, por ejemplo, en cuanto a frutas y verduras, pueden asociarse a aquellos que tienen semillas, ¿no? Como puede ser la calabaza, como puede ser el melón, este tipo de alimentos que pueden generar distensión y malestar. Las leguminosas, por ejemplo, también se pueden encontrar dentro de estas opciones. Algunos alimentos como el brócoli o la coliflor que también pueden generar distensión y malestar. Por tanto, es importante identificarlos de manera individual y poderlos restringir o limitar de la dieta. La fibra dietética se recomienda de 20 a 25 gramos por cada 1000 kilocalorías. Y bueno, en cuanto a la lactosa o algún tipo de alergia a alguna proteína o algún alimento, es importante pues monitorearlo porque puede coincidir también con alguna de estas dos. En cuanto a la constipación, estreñimiento, pues es un síntoma que se produce cuando hay una menor frecuencia en la evacuación y las heces son duras y secas. En este caso, pues la fibra juega un papel importante. Se recomienda siempre y cuando no exista impactación fecal. Y se pueden obtener estos alimentos ricos en fibra en frutas, verduras, leguminosas, cereales integrales. Sin embargo, es importante que vayan acompañados de un buen aporte hídrico, porque si no puede favorecer la impactación fecal. Entonces va de la mano el aporte de fibra con el aporte hídrico para poder ayudar a este proceso. Es importante mencionar que existen algunas frutas que son astringentes y otras que son laxantes, ¿no? El uso de papaya, de ciruela pasa, de mango, de naranja, son algunas de las frutas que se les pueden atribuir estos efectos
laxantes y pueden recomendarse en estos casos en particular. La actividad física, por su parte, también ayuda a incrementar la motilidad intestinal y también es importante considerarla. Establecer unas rutinas que faciliten la evacuación, ¿no? Tal vez al despertar, acudir al sanitario, ir buscando el tiempo, incluso la relajación al momento de acudir al sanitario para poder facilitar también que este proceso se dé de manera pues más fácil. En cuanto a la enfermedad renal, chicos, vamos a hablar de las guías Kadoki. Las guías Kadoki que nos manejan en 3 fases del tratamiento, que puede ser prediálisis, durante la diálisis o cuando ya se requiere la hemodiálisis. En este caso, encontramos que el aporte calórico es similar, ¿no? En pacientes menores de 60 años se recomienda 35 kilocalorías kilogramo día. Pacientes mayores de 60 años de 30 a 35 kilocalorías kilogramo día. La dieta debe ser baja en proteína con un aporte de 0.6 a 0.75 gramos por kilo aproximadamente. En pacientes que no se cubra la ingestión, pues muchas veces se puede dar un aporte ligeramente mayor. Diálisis en menores de 60 años y mayores de 60 años es el mismo aporte calórico. Sin embargo, las proteínas se van de 1.2 a 1.3 gramos por kilogramo día. En el caso de hemodiálisis es muy similar. El aporte proteico se queda en 1.2 gramos kilogramo día. En cuanto a ciertos nutrimentos específicos como es el potasio, el fósforo, sodio y fibra, así como algunas vitaminas que prácticamente se tienen que incrementar o agregar vitaminas del complejo B y vitamina C, que por ser vitaminas hidrosolubles pueden perderse también en el proceso de diálisis. Por eso es importante también contemplarlo como parte de la dieta. El potasio se recomienda de 2 a 3 gramos al día. Aquí vienen algunos alimentos, ¿no? que lo contienen y por tanto vale la pena restringir, como es el plátano, naranja, guayaba, papaya, oleaginosas, jitomate, lechuga, espinacas, champiñones, aguacate. Y también es importante, chicos, mencionar que no deben de utilizar sustitutos de cloruro de potasio, ¿no? que muchas veces se ofertan ante la restricción del sodio. En cuanto al sodio, de 1.5 a 3 gramos al día, fibra de 30 a 35 gramos al día y bueno, también considerar un complemento de calcio es importante. En cuanto a pacientes con sepsis, pues se dice que el paciente cursa con un estado hipercatabólico, donde el sustrato de su problema se relaciona con la respuesta inflamatoria que está mediada por el factor de necrosis tumoral, por las diferentes interleucinas, como es la 1, la 2, la 6 y la 8, y que además estas tienen también características de ser anorexigénicas y bueno, también participan dentro de la respuesta inflamatoria, ¿no? Y toda la inestabilidad que los pacientes pueden presentar. Por tanto, el uso del intestino con nutrimentos como puede ser la alimentación trófica ayuda a mantener esta permeabilidad, esta integridad de la barrera intestinal y a disminuir complicaciones y una mayor morbimortalidad. Se dice que para estimar el requerimiento energético podemos apoyarnos en Harris Benedict o bien se dice también que podemos indicar 25 kilocalorías por kilogramo día de acuerdo a las guías de ESPEN y que con esto podemos satisfacer las necesidades de energía. En cuanto a proteína, nos recomiendan que de 1.3 a 1.5 gramos kilogramo día con énfasis en aminoácidos de cadena ramificada. Evaluar, también se sugiere la eliminación de nitrógeno ureico en 24 horas a partir de la orina para poder estimar el aporte adecuado no de proteínas. En cuanto a lípidos, se recomienda también dar aquellos que sean de cadena larga y cadena media en un 50% cada uno, no mayor a 2 gramos por kilogramo día. Y finalmente, en cuanto a hidratos de carbono, un aporte de 50-60% de las calorías no proteicas es una recomendación, con una tasa máxima de oxidación de glucosa, que en cuanto al aporte se refiere quedaría en 7.2 gramos kilogramo día. Y también se menciona importante que cuidemos que los niveles de glucemia se encuentren debajo de 150. En algún momento se recomendaba que fueran de 80 a 120, sin embargo,
se observaba que tenían más tendencia a la hipoglucemia. Entonces es importante monitorear estos niveles y considerarlos adecuados si se encuentran debajo de 150 miligramos sobre decilitro. Ahora, en cuanto al paciente quemado, chicos, pues las quemaduras se definen como aquellas lesiones ísticas causadas por el calor, radiación, contacto con algún químico o eléctrico que culminan en la denaturalización o denaturación proteínica. Generan edema y generan pérdida de volumen intravascular. Por tanto, considerando esto, se dice que de energía podemos llegar a consumir 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Sin embargo, existen fórmulas específicas, chicos, ustedes las van a ver en la presentación, donde de acuerdo al porcentaje de superficie corporal afectada, así como el grado muchas veces de quemadura, nosotros podemos estimar con estas fórmulas este requerimiento. En proteínas podemos irnos incluso hasta 2 gramos kilogramo día y es importante cuidar la relación caloría-nitrógeno, donde si la quemadura es grave se recomienda que vaya menos de 100 a 1 en una relación y si la quemadura es moderada de 150 a 1. ¿Cómo se obtiene esta relación de calorías-nitrógeno? Es la cantidad, es la sumatoria de las kilocalorías de lípidos más las kilocalorías de hidratos de carbono que se dividen a su vez entre las proteínas o gramos de proteína entre 6.25, que es la cantidad de nitrógeno que nos aporta cada gramo de proteína. Por tanto, de esta manera obtenemos estas relaciones y podemos considerar que la proteína se está garantizando para recuperación o reestructuración del tejido. En cuanto a hidratos de carbono, podemos quedarnos con 50 a 55% y lípidos de un 10 a un 25%. En enfermedad VIH, pues tenemos algunos factores de riesgo, como es la inadecuada ingestión de alimentos y nutrimentos, un incremento en la pérdida de nutrimentos, mayores requerimientos de energía y también la interacción de algunos fármacos. En este caso, el tratamiento sugiere que en el aporte energético se puede incrementar un 10% en pacientes asintomáticos y de un 20 a un 30% como factor de estrés en pacientes sintomáticos. Proteínas pueden indicarse de un 12 a un 15% del valor energético total. Cuidar las características de una dieta correcta. Complementos o suplementos alimenticios pues dependerán de la condición nutricional de cada paciente, pero no hay que perder de vista que la higiene se vuelve fundamental en estos pacientes. Hablar de una infección gastrointestinal puede culminar en una complicación mayor del paciente y por tanto nuestras recomendaciones también tienen que ir enfocadas en cuidar la preparación y la inocuidad de estos alimentos. Se sugiere, por ejemplo, verificar las temperaturas de los alimentos cuando se compran en un supermercado, donde la temperatura de refrigeración debe de estar debajo de menos 2 grados centígrados y a la temperatura de congelación de menos 18 grados centígrados para poderse considerar seguros. Evitar alimentos de origen animal crudos. Ellos no pueden comer algunas de estas preparaciones donde mariscos o carnes se consuman casi crudas. Lavar y desinfectar frutas y verduras, consumir carnes antes de los 2 días y productos lácteos pasteurizados. En cuanto al cáncer, chicos, bueno, pues el tratamiento, mucho del tratamiento nutricional va a depender del tratamiento y de las consecuencias que estos traigan consigo, ¿no? En este caso, la quimioterapia, ¿no? La radioterapia van a generar en muchas de estas ocasiones estomatitis, mucositis, serostomía, náuseas, vómito, diarrea y a su vez las indicaciones que nosotros podemos prescribir para facilitar el consumo dietético. Idealmente una dieta blanda puede ser una buena opción con alimentos restringidos en gluten o lactosa, ¿no? Para mejorar la absorción en aquellos pacientes que se hayan sometido a radioterapia. La presentación de los alimentos es importante. Recordemos incluso los olores, evitar algunos alimentos muy condimentados nos facilitan la aceptación. Estos pacientes pueden presentar alteración en la percepción tanto de sabores como de olores. Entonces esto acompañado de las náuseas y todos los malestares que pueden
tener, pues evita que el paciente tenga una ingesta adecuada. En el caso de la estomatitis se sugiere pues evitar alimentos y platillos muy condimentados. Podemos iniciar con una dieta líquida e ir progresando a suave o blanda. Servir a temperatura ambiente, utilizar algunos enjuagues con anestésicos locales pues van a funcionar. En el caso de las mucositis, también algunas soluciones salinas tibias. Ha funcionado muy bien los enjuagues a partir de glutamina, también como un regenerador de la mucosa. En el caso de la serostomía o gerostomía, pues lubricar la boca con alimentos como leche, mantequilla, algunos caldos. En el caso de las náuseas y del vómito, pues evitar líquidos en las comidas, fraccionar la dieta también ayuda o el consumo de alimentos fríos. Y bueno, utilizar el uso de antieméticos antes de las comidas, pues también puede ser funcional. Y en el caso de la presencia de diarrea, pues la dieta blanda, pero también libre de lactosa. Y finalmente, chicos, en la enfermedad pulmonar crónica, pues es importante lo que ya hemos mencionado incluso cuando platicábamos de algunas fórmulas enterales especializadas, buscar aquellos alimentos que tienen un bajo aporte de hidratos de carbono porque queremos disminuir el cociente respiratorio, esta producción de CO2 asociada. Proteínas a requerimiento, el incremento de la demanda energética y bueno, también considerar también algunos lípidos que incluyan omega 3 por su factor antiinflamatorio. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos, por su atención.